Dicen que la muerte no llega sola, llega con una reina. En la mitología azteca, hubo una mujer tan poderosa que ni los dioses se atrevieron a desafiarla. Ella es Mictecacihuatl, la señora del Mictlán, la verdadera dueña de los muertos. Mictecacihuatl fue sacrificada cuando era muy joven, pero en lugar de desaparecer, se alzó en el inframundo. Se convirtió en la esposa de Mictlantecutli y juntos gobernaron el reino de las sombras. Su rostro era blanco como hueso y su boca siempre abierta para devorar las estrellas que caían. Su presencia significaba silencio eterno. Cada vez que alguien moría, ella era quien recibía su alma, no para juzgarla, sino para acompañarla al lugar donde el sol ya no existe. Los mexicas creían que, si no honrabas a tus muertos, Mictecacihuatl te reclamaría en sueños. Y cuando eso pasaba, nadie volvía a despertar. Cuenta una leyenda que una vez al año, Mictecacihuatl abre las puertas del Mictlán, permitiendo que las almas regresen al mundo de los vivos. Esa noche, las velas se encienden, los caminos se llenan de flores de cempasúchil y los altares se adornan con comida. Ese momento es el Día de Muertos, porque no es una fiesta, es un pacto con la muerte, un pacto con ella. Dicen que si pones una vela, una fotografía y pan de muerto, no solo vuelve el alma de quien amaste, también ella observa, para asegurarse que cumplas tu promesa. Honra a los que ya no están, o te acompañaré yo misma. Mictecacihuatl no da miedo. El miedo es imaginar que algún día será a ti a quien venga a buscar